necesiten crear alguna empresa, ya van a saber a qué tipo de responsabilidades se van a enfrentar. Entonces, el tema de hoy, como les decía, es sociedades comerciales. Vamos a compartir acá. Bueno, como siempre iniciamos preguntándoles a ustedes qué conocimiento tienen sobre el tema. Entonces, cuando se les habla de sociedades, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Es como un grupo de personas que tienen un contrato entre sí ¿para qué? Para dar para dar un aporte a la empresa, ya sea intelectual o de forma monetaria. Perfecto, así es. ¿Quién tiene otro concepto? Bueno, así como dice el compañero de ustedes, una sociedad, ¿verdad? Básicamente, con palabras sencillas, es un acuerdo de colaboración. Normalmente, uno se imagina que dos o más personas se reúnen para un bien común, reúnen conocimiento, reúnen capital para un bien común. Entonces, digo, se supone porque también hay sociedades que son de una sola persona. Antes la ley limitaba mucho eso, de que el número de socios debía ser a partir de dos para que fuera una sociedad, pero ya no está tan limitado. Entonces, ¿qué hacían las personas? Buscaban un socio ficticio, por ejemplo, metían a su esposa o metían a su hijo. Bueno, ya para evitar eso, para evitar la falsedad en los documentos, entonces ya se permite que también haya sociedad de una persona. Bueno, las sociedades, muchachos, la definición de una sociedad comercial, eh, vamos a compartirla acá. ¿Dónde podemos encontrar todo esto de lo que vamos a hablar hoy? En el Código de Comercio, así como encontramos los tipos de empresas, como encontramos todo lo que hablamos en la clase anterior, eh, también podemos encontrar en el Código de Comercio lo que son los tipos de sociedades. Aquí no necesitan ustedes aprenderse nada de memoria. Aquí solo necesitan saber que existen diferentes tipos de sociedades y cómo la pueden identificar en el medio. Cuando vean el nombre de una empresa, ustedes ya van a poder decir, ah, esta empresa puede ser una sociedad, una sociedad tal, o una sociedad cual. Bueno, esa tarea se las voy a dejar a ustedes, ir identificando. Bueno, entonces tenemos acá un concepto fundamental de lo que es la sociedad. Dicen, un segundo, la sociedad comercial es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte para repartirse las utilidades. ¿Cómo puede ser ese aporte? Como dijo su compañero, puede ser en dinero, pero también puede ser en conocimiento. Ya vamos a ver por qué. Las sociedades se clasifican en dos grandes grupos, en sociedades de personas y en sociedades de capital. Me disculpan un momento que ahora es que están llegando los compañeros de ustedes. Entonces tengo que estar aceptándolo. Entonces, ¿qué son las sociedades? Básicamente es un acuerdo eh, para formar un grupo diferente. Es un acuerdo es un acuerdo que se hace para formar un grupo diferente al que está. Si, por ejemplo, son dos personas, ¿verdad? Dos personas, las dos personas crean un grupo diferente, o sea, una empresa independiente de lo que son ellos. Si, por ejemplo, un aprendiz se junta con cinco aprendices más,
para formar un tipo de empresa, esa empresa se va a llamar sociedad y va a ser diferente a lo que son ellos. ¿Eso para qué sirve? Para proteger el capital de ustedes de muchas maneras. Por ejemplo, si ustedes trabajan solo y con su nombre y pierden, puede que pierdan todo, su casa, su carro, lo que tengan. Pero si forman una sociedad aparte, esa sociedad puede blindar eh, eso que ustedes ya tienen, porque las pérdidas van a ser de la empresa, no a nombre precisamente de ustedes, ¿ya? En algunas sociedades, porque hay tipos de sociedades donde se pierde también o sea, se pierde las propiedades que tiene cada quien individualmente, porque la sociedad es independiente, pero la responsabilidad es ilimitada. Ilimitada es cuando no tiene límites, cuando se responde con todo lo que se tiene, con todo el patrimonio de la persona, o sea, del socio. Bueno, vamos acá a compartirles, muchachos. Entonces, en la plataforma, ustedes tienen un video que habla de los diferentes tipos de sociedades. Ese video está muy completo, pueden verlo, voy a tratar de pasarles el enlace al WhatsApp, pero si no, se los paso, yo se los voy a pasar, pero de todos modos, si no lo encuentran o por algún motivo eh, no pueden ver el video, no se preocupen que en la plataforma lo tienen. Ahí lo tienen, yo creo que es el único material que tienen sobre las sociedades. Por eso les digo que las sociedades, y en esto de las sociedades no vamos a profundizar mucho, sino que vamos a ver así lo que podamos, que ya ustedes aprenderán más cuando les toque la práctica. Ya, bueno, entonces, tenemos dos tipos de sociedades, les había dicho, sociedades de personas y las sociedades de capital. En las sociedades de personas, lo que importa son las personas que están asociadas, o sea, importa las personas que la conforman. Generalmente estas sociedades son creadas por socios, perdón, son creadas por familiares o por amigos. Entre estas sociedades tenemos la sociedad colectiva. Las sociedades colectivas son un tipo de sociedades que tienen mínimo dos integrantes y todos tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Qué quiere decir ilimitada? Que todos los socios, o sea, que todos responden con lo que tienen. O sea que si la empresa llega a quebrar, se llega a perder, los socios que conformaron la sociedad responden con sus bienes, con lo que tengan. Imaginemos el caso de que dos de ustedes crean una sociedad colectiva. Esa sociedad colectiva quiebra, resulta que no dio resultado, que dio pérdida y están teniendo compromisos. Bueno, ¿con qué pagan esos compromisos? Los pagan con lo que ustedes tengan, con sus bienes. Si uno de ustedes, por ejemplo, lo único que tiene para pagar es el dinero que tiene en el banco, por ejemplo, con ese dinero paga. Si lo que tiene es una casa, con esa casa paga, dependiendo del valor de la deuda. O sea que responden con todo. Esas son las sociedades colectivas. Eh, Otra característica de la sociedad colectiva es que se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones ICIA, o sea, y compañía. Puede ser, por ejemplo, eh, está Caterine, Caterine y Mónica, Caterine o Hernández y compañía, o Mónica y compañía, o Caterina y Mónica hermanos, o sea, termina así, hermanos, o Pérez e hijos, o sea, como yo les había dicho, son sociedades que más que todo son familiares. Entonces, y compañía para esas personas que son cercanas, hermanos para esos que son hermanos, por ejemplo, dos hermanos formando una sociedad. Y cuando se forma con los hijos, por ejemplo, no sé, algún taller de reparación, entonces conforman una sociedad colectiva y le colocan reparaciones Pérez e hijos, por ejemplo.
Ok, bueno, continuamos entonces. Dice, otra característica en esta sociedad es que no se puede incluir el nombre de un extraño, de una persona extraña, no, tiene que ser las personas que están en la sociedad. Alguna de los dos, un solo nombre, puede ser un solo nombre, un solo apellido, pero de una persona que sí esté participando en la sociedad. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bueno, si recuerdan alguna empresa que sea, que termine en y compañía, o hermanos, o hijos. Profesor, ahí no, digamos, el número de personas no depende en esos tipos de sociedades. Sí, claro, Digamos, esa que dice hijos, puede ser 4 hijos. mínimo dos integrantes, dicen, mínimo dos Ah, bueno. integrantes, sí, sí puede, o sea, a partir de dos integrantes, de ahí en adelante, pueden ser dos, pueden ser 10, ujú, sí, pero no se van a poner el nombre de los 10 hijos, solamente se pone un nombre y se pone, por ejemplo, si el señor del dueño se llama Carlos, Carlos Pérez, por ejemplo, puede poner Carlos Pérez e hijos, por ejemplo, o Álvaro Narváez y hermanos, o Andrés Silva e hijos, así se denomina. Yo sí lo he visto mucho en los despachos, por ejemplo, unos abogados crean un bufete de abogados y le ponen nombres así. Sí, empresas familiares, a veces los padres y los hijos tienen la misma profesión y le ponen el nombre así de esa manera, o sea, lo registran así. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Y se puede de pronto una empresa unipersonal limitada? no, cada una tiene su tipo de responsabilidad. La responsabilidad de ellos es ilimitada. Responden, responden ilimitadamente. Eso ya viene por ley. Ujú. Esa es la característica. Aquí encontré sociedad colectiva. Aquí dice, una empresa real es Cavelier Abogados. A ver, es aquí. Gómez Hermanos y Compañía. Ujú. Es un ejemplo de una empresa real colectiva. Bueno, Profe, pero el nombre del principal tiene que ver con su participación de acciones, o sea, que sea de pronto el accionista mayoritario o algo para escoger el nombre. no, estas empresas no tienen que ver, como les hablé, hay empresas de personas y hay empresas, hay sociedades de personas y sociedades de capital. En estos momentos yo les estoy hablando de las sociedades de personas. Aquí lo más importante es quiénes son los socios, o sea, aquí tenemos que pensar más en quiénes son las personas, porque el aporte puede ser solamente, por ejemplo, en este caso que dijimos, abogados y ¿cómo es? Abogado Fernández, por ejemplo, Fernández e hijos, todos ponen el conocimiento. Entonces no hay aporte de capital. Puede que sí, pongan aporte de capital, pero eso no es lo importante aquí. Aquí lo importante es la persona, no lo que aportó. Ellos verán, ellos encuentran la manera de dividirse, que donde no haya este, de pronto diferencias por la división. Siempre lo normal es que se divida por partes iguales, pero supongamos que uno de los socios aporte más, entonces encuentran la manera de que ese socio reciba más, ¿verdad? Pero aquí lo que importa, lo que le importa a a la ley es que se tenga en cuenta es la persona, no el aporte que hizo. Bueno, Profesora, una muchas pregunta. ¿Ese gracias. acuerdo de dinero va escrito, digamos, en un papel o así, Sí, claro. digamos, entre ellos para saber cuándo hay una disolución? Sí va escrito, sí va escrito y estas empresas de las que le estoy hablando, la mayoría, luego le resalto una especial, pero la mayoría de estas empresas se constituyen por escritura pública, entonces sí tiene muchos requerimientos y todo eso debe ir anotado. Y la disolución es difícil, sí, por eso hay una empresa reina de estas de las que le voy a hablar,
hay una empresa reina, que es la que ahora ocupa el 98% de los registros. Ustedes van a Cámara de Comercio y encuentran y lo que les ofrecen con la asesoría, porque ustedes pueden ir a pedir asesoría ya, después que lean el código de comercio, sí, luego van a la DIAN a asesorarse y siempre les orientan a crear una empresa en especial. Ahorita yo se las resalto. Sí, pero todo eso va en el documento de la notaría, todo eso. Sí, que se constituye con escritura pública, cada empresa de estas. Tenían antes muchos requisitos, por eso es que se creó un tipo de empresa que no tiene tantos requisitos. Y casi todas las empresas ahora se crean así y que se disuelve fácil. Bueno, muchachos. Bueno, como el tiempo es limitado, ya a las 8 tenemos que terminar hoy porque tengo otro compromiso a las 8. Continuamos. Doctora, Seguimos con otra. pregunta. Dígame, ¿sí? Por ejemplo, ahí en esa sociedad colectiva, son de pronto asociaciones de productos o cooperativas. Repíteme, Liliana, habla. ¿Me escuchas, doctora? Repítame la pregunta, por favor, que no te la entendí. Instructora, por ejemplo, en ese tipo de sociedad colectiva también incluiríamos lo que son asociaciones de productores o cooperativas. Sí, también puede ser. Sí, estas sociedades casi siempre son de personas cercanas. Entonces, todos los productores, por ejemplo, pueden reunirse y como es claro, en sociedad colectiva se registran. Así es. Ujú. Perfecto, gracias. Ok, bueno. Bueno, pasamos entonces a la sociedad en comandita simple. Este tipo de sociedad, también de personas, tiene dos tipos de socios, gestores y comanditarios. Supongamos el caso, vamos a explicarle esto con un ejemplo, que Alexander Palechor y Andrés Camacho quieren crear una empresa, pero Alexander tiene plata y Andrés Camacho tiene conocimiento. Entonces, los dos se unen y forman la empresa. Alexander, como tiene la plata, ¿verdad? Alexander va a ser el socio comanditario, pero eh, Andrés, Andrés no tiene plata, pero tiene el conocimiento, entonces el socio gestor. Estos son los dos socios que forman la sociedad por comandita simple. Entonces, tienen responsabilidad los socios comanditarios, o sea, esos que aportan la plata, tienen responsabilidad limitada, que se limita hasta el monto de sus aportes. O sea que si hay una pérdida, él pierde su aporte. La empresa quebró, él pierde su aporte, porque lo arriesgó, lo perdió. Pero en cambio, el socio gestor, o sea, el administrador, el que sabe, el que tiene el conocimiento, el que busca a los clientes, el que gestiona, ese socio tiene responsabilidad ilimitada. O sea que lo que se pierda, él lo paga hasta con sus propios bienes. ¿Ya? Entonces, dice que mínimo, eh, así como puede aportar, a ver, bueno, sí, mínimo un socio gestor y máximo 25 comanditarios, dice la ley que debe tener. La empresa se le agregará la expresión y compañía, seguida de S en C. Y compañía S en C. Vamos a ver por acá, yo anoté el nombre de nombres reales de empresas que tengan ese nombre. Mm, Aquí tengo un ejemplo, Harinera del Valle y compañía SNC. Perfecto, así es. Y yo también tengo otro por acá que dice Hugo Restrepo y compañía S en C. Es entonces una sociedad
en comandita simple. Instructora, aquí encuentro uno que dice organización, pajonales, SAS y CIAS SNCA. Ese en CA ya es otro tipo de compañía, o sea, es otro tipo de sociedad, porque yo les dije, yo les estoy hablando de sociedades de personas primero y luego voy a hablar de sociedades de capital. Ahora, como estamos hablando, sí, como estamos hablando de sociedades de personas, es ese en C, pero si fuera ese en CA, sería sociedad en comandita por acciones, ya acciones es de capital, estamos hablando solamente de la parte de personas. Entonces, esa también es en comandita, pero ese ejemplo nos va a servir para más adelante, cuando hablemos de las sociedades a la que en la que importa es el dinero, el aporte que se haga. Bueno, gracias por la participación. Necesito que estén así un poco participativos porque ustedes saben, estos temas son de participación, si no nos aburrimos. Bueno, ya hablamos de sociedad en comandita simple. Bueno, ahora vamos a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada. Tiene como mínimo 2 socios y como máximo 25, no se puede pasar de allí. Y la responsabilidad en esta sociedad es hasta el monto del aporte, o sea, que si la empresa quiebra, que si hay pérdida, ¿qué pasa? Si es de responsabilidad limitada, si la empresa pierde, ¿qué pasa? Limitada, ¿no? Que se pierde el aporte de los socios, pero pues no les tocan los bienes, ¿no? Sí, perfecto, así es. Limitada es que se limita hasta perder su aporte. Ilimitada, o sea, con I antes, ilimitada es cuando ya tiene que responder hasta con sus bienes. En este caso, la sociedad de responsabilidad limitada responde hasta con sus aportes. Bueno, excepto para obligaciones laborales y tributarias, donde su responsabilidad ya es solidaria. O sea, si hay pérdidas, el socio pierde sus aportes y hasta ahí. Si ya no hay con qué pagar más, no paga más. Pero es diferente cuando los compromisos que quedan pendientes son obligaciones laborales y tributarias. O sea, cuando le debe a la DIAN o cuando le debe a los empleados. Eso hay que pagarlo y hay que sacar plata para eso hasta con lo que tienen. Eso también, porque entra el proceso legal de la DIAN reclamándole a ellos por el tipo de sociedad que tienen. Instructora, y Bueno, el tema de los aportes, ¿cómo vendría siendo en esa sociedad limitada? eso se acuerda, cada persona aporta lo que tiene. Por ejemplo, pero no habíamos dicho, vamos a buscar un ejemplo de sociedad limitada. No, pero este es más fácil. Ustedes han visto de pronto, por ejemplo, puede haber empresas de transporte. Ya, yo conozco una que se llama Sotranucha, entonces se llama Sotranucha Limitada, termina en limitada, o sea, LTDA. El aporte de esas empresas es de acuerdo a lo que cada quien tiene. Por ejemplo, si yo tengo un carro, que es una empresa de transporte, supongamos, yo tengo un carro, un bus de transporte escolar, otra persona, no sé, una amiga tiene un camión, otra persona tiene una casa y en la casa se van a hacer las oficinas, así como se pueda. Eso no tiene problema porque cada cosa tiene su valor. O sea, esa casa que yo entrego tiene un valor como un canon de arriendo, por ejemplo, y se determina qué capital dio esta persona. De ahí, de todos los aportes, a cada quien se le saca su porcentaje de participación y así se hacen las divisiones después de eso que ustedes van a aprender, después de sacar el resultado del ejercicio con el estado de resultado, entonces se divide, esas ganancias se divide entre todos. Pero ¿cómo sería? Imagínate que yo pongo la mitad del capital y mi socio pone la mitad del capital. Queda fácil, porque dividimos 50%, 50%. Pero si yo pongo el 50% y tengo dos socios más, uno pone el 25 y otro pone el 25. Queda fácil, así también se distribuyen las utilidades. Yo me gano, si nos ganamos 100 pesos, yo me gano 50, un socio se gana 25 y el otro se gana 25.
Si el uno nada más puso el 10%, supongamos, yo me gano 50, porque puse el 50%, mi otro socio se gana el 40 y el otro socio se gana el 10%, que serían 10 pesos, por ejemplo. Así, o sea, no hay problema con eso, ¿no? No hay problema con eso. El que más puede aportar, que aporte y gana más. ¿Mm? Bueno, pero no se encariñen mucho con esta porque a ustedes les va a gustar otra que está mejor. No, no estoy haciéndole publicidad, pero ustedes van a ver que es mejor porque ustedes se imaginan el papeleo para documentarse ante la notaría con una escritura pública, le piden unos requisitos, le revisan, le regresan si no cumple con los requisitos. Todo eso se simplificó con una nueva sociedad, que ya más adelante les hablo de eso. Bueno, no muy mencionada, pero también hay que tenerla en cuenta, es la empresa unipersonal. Empresa unipersonal se compone con una persona natural o jurídica y la responsabilidad se limita al valor de los bienes que aporten a la sociedad. Su razón social se conforma por nombre seguido de la expresión empresa unipersonal o EU, la E y la U. No sé si ustedes han visto así algún tipo de empresa que termine en EU o empresa unipersonal. Eso ya casi no se usa, profe. Ujú. Sí, pero es una alternativa. No, no se usa porque ya casi se usa siempre la misma, que ustedes van a saber, que ustedes ya seguramente saben, pero, pero sí sirve, porque la empresa unipersonal hace separar los bienes de la persona de los bienes de la empresa. Vamos a poner un ejemplo, muchachos, que ustedes ahora deciden poner una empresa de mangos, una empresa de mangos, van a vender mangos al por mayor. Pero entonces, ustedes tienen sus cositas, tienen su casa, tienen su, su carro, no sé, tienen sus cositas a nombre de ustedes, que ustedes quieren proteger. Entonces, llegan ustedes y forman su empresa y ya esos bienes de ustedes van a estar más respetados, porque se van a separar un poquito de lo que, o sea, la empresa les va a separar un poquito más los bienes que son de ustedes de los que son de la empresa. Ujú. Por eso es que las personas eh, crean las sociedades, aunque sea de una sola persona, pero es que separa su propio capital del capital de la empresa. Bueno, vamos entonces para sociedades de capital. Entre las sociedades de capital, estas sociedades lo más importante es el aporte económico. Aquí ya no se tiene que ver con personas, ni son hermanos, ni son primos, ni son amigos, o tal vez sí lo sean, pero aquí lo que importa es la manera en que aportan. Este, también se constituyen por, por escritura pública la mayoría. Aquí tenemos bueno, disculpen que les voy a compartir la otra imagen. Bueno, así la diapositiva salió un poquito rara, pero bueno, espero que ustedes la entiendan. La primera que encontramos aquí es la sociedad por acciones simplificada. De esta es de la que tanto les hablé. En estos momentos eh, se estima que un 98% de las empresas nuevas se registran como una SAS. ¿Habían escuchado de esa SAS? Señora, Sí, señora, de la empresa donde yo trabajo está bajo ese nombre al final con SAS. Exacto, bueno, bueno. ¿Por qué SAS? Porque SAS simplificó la manera de crear una empresa. La SAS no tiene que ir a la notaría, no se constituye con escritura pública. eh, es sencilla la manera, es la forma más sencilla de crear una empresa, sin tanto protocolo. Eh, cuenta como mínimo con un socio, miren que puede ser hasta desde uno, no hay necesidad de estar buscando otro ni nada. Puede tener más socios con responsabilidad limitada, o sea, cada quien responde hasta el monto de sus aportes, o sea, no pierden sus bienes. Y su razón social se representa con el nombre de la empresa seguida con el nombre SAS, o sea, SAS.
Entonces, sociedad se llama sociedad por acciones simplificada. El capital se compone por acciones que pueden ser de igual valor. También encontramos acá en este grupo de sociedades de capital a la sociedad anónima. La sociedad anónima, esta también han escuchado ustedes. Han escuchado empresas que terminan en SA. Sí, señora. Esas Ujú. son sociedad sin ánimo de lucro, algo así, Eh, o es no, diferente. anónima, sociedad sin ánimo de lucro son las ONG, por ejemplo, organización no gubernamentales, esas son sin ánimo de lucro. Pero las anónimas, o sea, estas sociedades de capital siempre buscan un lucro, siempre buscan algo, ganar algo, o sea, obtener dinero. Sociedad anónima, la sociedad anónima dice que se limita al monto de sus aportes y al aporte se le denomina acciones. La sociedad por acciones simplificadas, o sea, la SAS, de la que les hablé, también el aporte también se le denomina acciones. ¿Qué son acciones? Son valores que son de igual valor. Por ejemplo, yo digo, necesito 100 millones. Entonces, como mi empresa tiene valor, yo voy a poner una cuota para cada socio que quiera ingresar. Cada acción vale 10 millones. Entonces, la persona que quiere entrar a mi empresa puede aportar lo que quiera. Puede comprar una acción por 10 millones o puede comprar dos o puede comprar tres. Lo importante aquí es que la persona aporte y de acuerdo a las ganancias se le va a dar también se le va a dar dividendo, eso se llama dividendo. O sea, se le va a entregar también parte de la ganancia. Supongamos, yo pongo, cada acción mía de mi empresa vale 10 millones y la empresa se conformó con un capital de 100 millones. Si hay un socio que compra 4 acciones, ya va a tener 40 millones en acciones. A la hora de repartir la utilidad, yo reparto el 60%, que son 60 millones, entre los que compraron esas acciones, las 60, y a él le voy a entregar el 40% de la ganancia, porque compró acciones de 40 millones que corresponden al 40% del capital de la empresa, ¿verdad? El capital está representado en acciones, son cuotas así por partes, pero ya tienen su valor, o sea, que ya cada acción tiene su valor y todos tienen que comprar la acción al mismo valor. Ujú. Bueno, más adelante con los asientos aprenden un poquito más sobre eso. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, una preguntita. En la sociedad por acciones simples, las obligaciones laborales y las tributarias, ¿cómo se manejan? Todavía no hemos hablado de la sociedad por acciones simplificada, pero vamos a ver. Dicen que se limita al monto de sus aportes nomás, con el nombre de la empresa, pero la verdad, siempre cada empresa tiene que responder porque lo primero con lo que se cumple es con los aportes del Estado. O sea, la empresa, por eso les dije desde un principio, que es muy difícil terminar con las empresas, cualquiera que sea, así sea la SAS. Es más fácil iniciarla que terminarla, porque al terminarla se les exige que Profe, y tengan, entonces cuando, cuando qué, cuando las liquidan, ¿cómo ajá, se pero hace? Que, por ejemplo, bueno, X empresa se acabó, pero ujú, entonces eso pasa a otra, o sea, es la misma empresa, pero pasa a otro dueño, ¿o cómo es? pero tienen que cumplir con las responsabilidades, tienen que cumplir con las responsabilidades, porque la empresa se declara ilíquida, ¿verdad? Que no tiene dinero con qué pagar. Bueno, ahí entra en un proceso ya con el Estado, pero principalmente y para que no haya tanto problema, para terminar una empresa debe cumplir con las deudas, primero las del Estado y luego las deudas de los empleados. Esas son las primeras deudas que se pagan y esa obligación no se pierde, no es fácil. Los socios sí responden hasta el monto de sus aportes, sí, se supone, pero eso no lo exime de la responsabilidad que tienen con el Estado.
ya, porque no es fácil, no, ya la sociedad se divide, algo tiene que quedar, siempre algo queda, no sé, los muebles y eso, se divide, bueno, con eso que recuperen, entonces pagan lo primero que se tiene que pagar, que son las deudas de impuestos, y luego se paga lo de los empleados, y entonces son las deudas obligatorias. No importa cuando hablamos de que responde hasta el monto de sus aportes por las pérdidas, eh, principalmente se piensa en las pérdidas comerciales, pero las pérdidas del Estado, eso son irrenunciables. Tiene que llegar, tiene que hacer, por eso es que les digo, es tan difícil terminar una empresa porque esos son unos procedimientos bien largos. Sí, sobre todo si se tiene deudas de tributos y con empleados. Ujú. O sea que también peligran los inmuebles, sí, los bienes de de los socios, los Sí, inmuebles individuales. sí, Ah, ok, claro. profe. Ujú. Bueno, denme un segundo. Bueno, dice, en las sociedades limitadas sí hay responsabilidad total. Eh, Dice en el artículo 794 del Estatuto Tributario Colombiano, la responsabilidad limitada de los socios depende solidariamente por los impuestos, o sea, solidariamente. Aparte de que son limitadas, o sea, tienen que responder todos por los impuestos, las sanciones y todo eso que la empresa tenga que pagar. En la empresa, en las sociedades anónimas, en un principio no, pero la ley 1258 del 2008 dice que los accionistas no responden con su patrimonio por la deuda fiscal o de impuestos de la empresa. Su riesgo se limita solamente, bueno, en las sociedades limitadas sí se tienen que pagar, hacer el procedimiento de pagar eh, la parte tributaria, pero en las sociedades anónimas no es tan obligatorio. Dice, porque la DIAN tiene excepciones. Ujú. ¿Cuáles son las excepciones? Dice, si se demuestra que la SAS, o sea, la empresa de la que le dije que es la que más registran, fue utilizada para defraudar la ley. O sea, como les dije, no es fácil, comienzan a hacer investigaciones, esos son unos procesos, por eso es que no es fácil terminar con una empresa, o sea, liquidarla. Y también la otra excepción es la responsabilidad de los administradores. Dice, Dice que si la causa de que la empresa quiebre fue por negligencia del representante legal, entonces el representante legal enfrenta esos cargos. O sea que no así de fácil, no es así de fácil que van a terminar una empresa y van a quedar debiendo los impuestos. Comienza la investigación y, y la verdad en la ley casi siempre lo que se busca es un responsable. Casi siempre, o sea, sea el caso que sea, siempre lo que se busca es una persona que pueda responder. Y si se encuentra esa persona, bueno, esa persona lleva todo el cargo. Bueno, vamos a ver por dónde íbamos, a ver qué nos... Profe, una pregunta. Sí, Em, yo tenía entendido que una empresa se podía declarar en quiebra, o sea que no tenía como el patrimonio o no sé, el incentivo para cubrir pues todos los gastos. No sé si ujú, tenga el término equivocado o sea, y legalmente se absolvió de toda responsabilidad económica y de pagos. No sé ujú. si está No sé, equivocado en ese concepto o si es realmente así. es realmente así, pero como te estoy diciendo, o sea, la empresa
se declara en quiebra, sí se puede declarar en quiebra, pero empieza el proceso investigativo para ver por qué quebraron y qué tipo de empresa es. Como te dije, como les dije ahorita, si, por ejemplo, se encuentra que el representante legal, dependiendo del tipo de sociedad que sea, se encuentra que el representante legal tuvo culpa en esa quiebra porque fue por negligencia, entonces el Estado reclama su plata porque el Estado ya asume que ese dinero es de él y que entonces llegue la empresa y quiebre porque no gestionaron suficiente, entonces a alguien encuentran responsable. Por ejemplo, ¿ya? Si, por ejemplo, comienza el Estado una investigación, comienzan a ver si de pronto fue que la empresa la crearon, no sé, para fraude, que pudieron haberla creado solamente para un fin y después la dejaron hundirse en los impuestos. Entonces, o sea, puede declararse en quiebra y no es así de chévere que se declaró en quiebra y ya, sino que tiene que demostrar por qué razón, para saber quién tiene la responsabilidad de que ese impuesto no se pagara. Ujú. Por eso hay que mirar muy bien qué tipo de empresa se constituye. Como les dije, en la SAS, sí, es fácil constituirla, también puede ser más fácil disolverla que las demás, menos diligencia, pero tampoco se exime de las consecuencias. Si la empresa queda debiendo impuestos, entonces se investiga por qué quedó debiendo. Si de pronto es que el representante legal no gestionó, fue negligente y dejó que la empresa se cayera en responsabilidades, entonces a ese representante legal le cae el peso de la ley. Pero si fue no por cosas normales, porque se metió una pandemia, porque ya allí, entonces ya queda absuelto, todo queda claro. Pero si no, tiene que responder. Porque es que miren muchachos, con el gobierno las cosas son así. El gobierno dice, por ejemplo, que hay que devolver, que uno tiene derecho, o la empresa tiene derecho, o el contribuyente tiene derecho a que si queda impuesto, puede reclamar ese impuesto que quedó. O sea, la DIAN devuelve ese saldo a favor. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona o la empresa va a solicitar ese saldo a favor, la DIAN no se lo va a entregar así de fácil. Comienza la investigación, que por qué razón tiene saldo a favor. Verifican cada detallito. Eso fue lo que pasó en Lilipín. En Lilipín todo estaba bien, la empresa era muy famosa, tenía precios bajos y todo eso, todo iba excelente. Pero resulta que el contador de Lilipín, al contador se le dio por pedir devolución del saldo a favor. Quedaron unos millones a favor de la empresa. Lo solicitaron ante la DIAN que se los devolvieran. Y sí se puede, sí se hace esa gestión, sí se hace. Pero cuando pasa eso, la DIAN no va a entregar a plata así de fácil. O sea, no le va a dejar a nadie plata de ella en sus manos, ni tampoco le va a entregar plata a nadie en sus manos, así sin investigar. ¿Qué pasó entonces? Que la DIAN empezó a investigar a Lilipín y encontró eh, todo eso que encontró, lavado de activos, fraude y todo eso, por las investigaciones exhaustivas que hace la DIAN. Entonces, sí se puede liquidar, sí se puede declarar la insolvencia económica, se puede declarar en quiebra. Lo que tiene que abstenerse la empresa es del proceso investigativo, que a veces es bien riguroso, ¿ya? Porque fácilmente no se va a poder librar de la deuda. Sí, sí se puede, sí hay quienes, pero no todos. Bueno, comprendido esta parte, muchachos. Hola, buenas noches. Yo tengo una preguntita. Buenas noches, cuéntame. Digamos, si una persona crea una empresa, pues yo lo he notado mucho, digamos, donde yo trabajo, crean como, por ejemplo, acá donde yo estoy, es muy como de turistas. Entonces, como crean como las zonas, pero digamos, simplemente la crean como para tener como el soporte de comprar las cosas y hacer las facturas a nombre de la empresa como tal, como para que la DIAN y bueno, la entidad que cobra el impuesto no le caiga a ellos directamente, sino que como que les caiga como a la empresa. Como quien dice, crea la empresa pero no la mueve. Un ejemplo, algo así, quiero Claro, hacer como la pregunta. o sea, tú dices
que si la persona crea la empresa, es que para eso se crean las sociedades, para eso. Es para como para apartar el capital propio de, para salvar los bienes. Porque si tú creas una empresa a tu nombre normal, a tu nombre, no una sociedad, sino simplemente tú pones tu nombre allí con tus apellidos, porque así aparecen muchas empresas, solamente con el nombre. Entonces todo lo que tú tienes, la DIAN asume que es de la empresa. Pero si tú apartas tu nombre de una empresa, ya sea que le pongas otro nombre, o ya sea que le pongas tu nombre, pero que aparezca con empresa unipersonal, por ejemplo, o lo que se está haciendo ahora, que se crea pura eh, sociedad por acciones simplificada, que es la SAS, que es la que casi todos crean últimamente, porque es la más sencilla, no requiere tanto papeleo, no se registra ante notaría, supuestamente se disuelve más fácil. Entonces, la empresa crea una SAS, entonces la responsabilidad va a caer sobre los socios de la empresa. ¿Hasta dónde? Hasta el monto de sus aportes, hasta lo que aporta. Ya no va a perder más de eso. Entonces sí, claro que sí se puede y si es bueno y es válido y es muy bueno, porque nadie está exento de los tiempos malos, nadie está exento de los tiempos malos y las propiedades, o sea, los bienes propios hay que cuidarlos. Bueno, muchachos, otra Ok, pregunta, gracias. con mucho gusto. ¿Te quedó, quién tiene otra pregunta? Bueno, vayan mirando. Ahorita veo, les paso el enlace del video. Pueden ir mirando soportes contables, porque nosotros vamos a ver contabilidad, pero antes de entrar a la contabilidad yo les voy a explicar soportes, como para entrar por donde es, porque los soportes son primero. Entonces, antes de explicarles asiento y eso, ustedes van a ver lo que es una factura, lo que es un cheque, lo que es este comprobante de egreso, comprobante de ingreso. Así que si ustedes trabajan, vayan mirando eso, que vamos a hablar de eso en el próximo encuentro, que sería el jueves. Bueno, fue un placer, muchachos. Que tengan feliz noche. Espero que me hayan entendido. Pueden profundizar, pero si no alcanzan a profundizar por las ocupaciones y todo eso, cuando necesiten, no olviden que la ley está en el Código de Comercio. Todo esto que yo les estoy hablando está escrito en el Código de Comercio, por eso yo no me lo sé de memoria. Ustedes tampoco se lo tienen que aprender de memoria. Ya tienen idea de lo que pueden hacer si quieren algo, si quieren organizar una empresa o algo, pero toda la información la encuentran en el Código de Comercio. Feliz noche, que descansen. Fue un placer. Feliz Feliz noche, noche, profe. igualmente. Gracias. Bueno, Gracias, Igual para instructora. ustedes. Feliz noche a todos. Gracias, Instructora profe, igual. muy amable. Feliz noche. Gracias, profe. bueno, Feliz Feliz noche noche. para todos. Gracias, feliz noche para todos. feliz noche. Hasta luego.